sobre geometría solar y orientación. Para este ejercicio nos vamos a tomar la licencia de hacer de cuenta que la Tierra es la que está inmóvil y es el Sol el que gira alrededor de ella en un recorrido de 24 horas. Conocer la posición del Sol nos va a permitir utilizar correctamente su efecto sobre nuestra edificación. Entonces voy a poder conocer el aporte solar en cada una de las estancias interiores, voy a poder diseñar conscientemente la vegetación y cómo va a influir en el emplazamiento, y voy a poder diseñar los parasoles o las protecciones solares que tan útiles nos van a ser. Si bien puede parecer una misión imposible esto de intentar predecir dónde está el Sol en cada momento y en cada lugar del globo, vamos a ver que es algo muy sencillo, ya que solo necesitamos conocer dos coordenadas, el ángulo de altura y el de azimut. El azimut es el desplazamiento del Sol respecto del norte. Del norte en el hemisferio sur, que es donde me encuentro yo. Los que estén en el hemisferio norte van a medirlo con respecto al sur. Durante los equinoccios, el Sol sale a los 90 grados hacia el este y ese ángulo se va a ir reduciendo hasta llegar al cero, que es el mediodía solar. Por la tarde, este ángulo vuelve a crecer hasta ponerse en el oeste. Esto va a ocurrir el 21 de septiembre y el 21 de marzo. Para el solsticio de invierno, este ángulo va a ser mucho más corto y el verano mucho más largo. El Sol sale por detrás del este y se pone por detrás del oeste. El ángulo de altura se mide desde el horizonte hasta la posición del Sol. La posición del Sol máxima, que va a ser el ángulo 90, se va a dar solamente en verano. Las trayectorias del Sol son más largas en invierno que en verano. Y si dibujáramos ese recorrido del Sol en un papel, tal como lo está haciendo el hombrecito en el centro del eje cartesiano, podríamos obtener una carta solar cilíndrica. Entonces, este esquema desplegado se vería así, con los ángulos de azimut en verde y los ángulos de altura en celeste. Esta, por ejemplo, es una carta solar cilíndrica de una localidad que se encuentra a 40 grados de latitud norte, que podría ser tanto Valencia como Nueva York, ya que la longitud es independiente en este aspecto. También, cuando no tenemos estas cartas solares, les recomiendo este sitio web que además está enlazado con Google Maps, entonces van a visualizar cuál es la localidad que se está midiendo y da mucha información adicional, como por ejemplo la incidencia de los rayos del Sol, la proyección de las sombras, es muy interesante. Y también nos permite descargar las cartas solares. En este caso es una carta solar estereográfica y se refiere a una localidad que está muy cerca del Ecuador, como es Cali, que está a 3 grados de latitud. En estas cartas solares estereográficas, los ángulos de azimut referencian el perímetro de la circunferencia, que está pintado con verde, y los ángulos de altura los vemos lo que sería el radio, que está pintado en azul. Prácticamente en esta localidad, por estar tan cerca del Ecuador, no se reconoce la diferencia entre primavera y entre verano e invierno. Es casi espejada. Y lo podemos ver en la carta solar cilíndrica, donde vemos que los solsticios están casi superpuestos. El caso opuesto es Ushuaia, a 55 grados de latitud, en este caso sur, donde las diferencias entre invierno y verano son máximas, como veremos en la línea azul y verde. En la carta solar cilíndrica también lo que vamos a ver es, en verano, por ejemplo, el Sol que sale a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, y hace un recorrido muy largo y que para ponerse recién a las 12 de la noche. Mientras que en invierno el Sol sale a las 10 de la mañana para ponerse a las 5 de la tarde. Es muchísimo más corto. Ahora, si no queremos trabajar con estas cartas solares o nos parece muy complejo, tenemos herramientas que están muy a la mano también, como por ejemplo las que provee Revit o SketchUp. Entonces ya tienen la carta solar incorporada al programa, entonces podemos, cuando visualizamos las sombras,
ya tenemos la información precisa para cada latitud y para cada localidad. Estos programas, bueno, como les decía, ya la tienen incorporada y toda esta información de ángulos, de altura y azimut los vamos a poder ver en la posición con respecto al norte y con respecto al horizonte. Conociendo la geometría solar, puedo predecir la incidencia del sol en invierno y cómo protegerla en verano de las aberturas, que es cuando no necesito el sol, y además cuando me puedo proteger del sol con un alero muy simple. Pero esta situación, que es tan beneficiosa, solamente se va a dar en la cara norte, que es donde tengo el sol perpendicular. En esta cara, con un simple resalte por encima de la abertura, ya voy a poder proteger toda la radiación indeseada de verano. Pero, ¿qué ocurre con el resto de las caras? En esta imagen, la cara de la derecha es la cara sur. Y observamos que está tangencialmente iluminada y aún hasta arroja sombras. Pero esta situación se va a dar a las 7 de la tarde del día más largo del año, que es el solsticio de verano. Entonces, esta cara va a recibir sol y va a ángulos de altura muy bajos, donde probablemente, según las condiciones del entorno, haya obstrucciones que lo vayan a impedir. En este caso sería como una llanura ideal. Entonces, como decíamos, en verano la radiación solar no es bienvenida, y menos con ángulos de incidencia tan bajos que son muy difíciles de evitar, sino poner una cortina o cerrar una persiana totalmente. Pero en verano, cuando hace frío, y ciertamente lo necesito, esta radiación, esta cara se encuentra totalmente en sombra. Esto nos indica que en la cara opuesta al sol, que en mi caso es el sur, no conviene ubicar grandes paños vidriados ni ambientes principales, ya que solo va a recibir sol cuando hace calor, y en invierno van a ser salas muy frías porque no van a tener incidencia del sol. En cambio, en la cara orientada al ecuador, puedo ubicar los ambientes principales porque tengo sol todo el año, y en verano, cuando su radiación es indeseada, la puedo evitar simplemente con un pequeño alero muy simple. Ahora hablamos de la cara norte y de la cara sur. Pero las caras este y oeste van a recibir el sol por la mañana y por la tarde. Es decir, cuando el sol está saliendo y cuando está a punto de ponerse. Por esto mismo el sol va a estar casi perpendicular a la ventana, y esto también va a generar disconfort visual. La intensidad del sol es mayor en verano y menor en invierno, que es cuando lo necesito. Entonces hay que pensar muy bien las orientaciones de los ambientes en estas salas. En el este, que es cuando el sol está saliendo, es recomendable colocar dormitorios, por ejemplo, ya que al momento de salir es cuando las personas están en esta habitación y es cuando lo pueden aprovechar. Mientras que al oeste podríamos destinar locales de servicio, ya que en verano, cuando la vivienda se estuvo recalentando durante todo el día, tener el sol ingresando tan perpendicularmente por la ventana va a generar mucho sobrecalentamiento, cuando ya existe sobrecalentamiento, y mucho desconfort térmico. Entonces, bueno, con este método de los ángulos podemos diseñar cuáles son las protecciones solares que cumplan de manera muy precisa con las condiciones de cada usuario. Esto fue lo que hicieron en el Metropol Parasol, o las setas de Sevilla, que quizás lo hayan visto. Sevilla es una ciudad en la que en verano hace muchísimo calor. Tanto que la gente prácticamente no sale a la calle en horas pico. Entonces, esta gran estructura, que además es un paseo turístico muy interesante, no tiene como objetivo proteger en estas horas del mediodía. Y por lo tanto, al mediodía, como vemos en esta foto más cerca, el sol va a entrar perpendicularmente. Sin embargo, a medida que el sol avanza por las tardes, va a empezar a arrojar sombras y a ser un ambiente mucho más provechoso. Y otro caso son estas sombrillas de hormigón,
que están ubicadas en la Plaza Seca del Centro Cultural El Molino en Santa Fe, y esto le va a dar mayor diversidad tanto de usos como de horarios del día, tanto en invierno y sobre todo en verano. En este ejemplo, bueno, tenemos una oficina, como sabéis que hay gente trabajando, con estos famosos muros cortina que están en todo el mundo. Esta malla, que pareciera un tejido como de mimbre, lo que va a hacer es proveer o incrementar mucho el confort visual interior, ya que fijar la vista y concentrarse con tanta luz a veces puede ser muy difícil, al margen de la ganancia térmica. Estos parasoles los implementaron en estos corredores de la Universidad de Murcia, ahora reciente, y ya desde 2002, bueno, el nuevo ayuntamiento de Melbourne en Australia, que es un paradigma que utilizó todas las estrategias bioclimáticas y de energías alternativas que pueden existir.